Súgiase. Realmente. Buenas tardes, ¿se ve la pizarra? Sí, Lisa. Ya. Vamos a iniciar la clase, entonces pasamos a ver en lo que hemos hecho. 8. Entonces, ejercicio 9. Un grupo de 8 obreros tarda 12 días en abrir una zanja de 8 metros de largo. Tres metros de ancho. Y 2 metros de profundidad. Trabajando ocho horas diarias abrimos signos de interrogación. ¿Cuántas horas diarias? Deberá trabajar otro grupo de 12 obreros para abrir en 8 días una zanja de 5 metros de largo.
4 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Ese es todo el problema. Bueno, tal vez alguna parte de las letras no se ha comprendido. Dice un grupo de 8 obreros tarda 12 días en abrir una zanja de 8 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad, trabajando 8 horas diarias. Punto seguido, abren signos de interrogación. ¿Cuántas horas diarias deberá trabajar otro grupo de 12 obreros para abrir en 8 días una zanja de 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de profundidad? Entonces lo que tenemos que hacer es plantearnos ahora. Tenemos la parte que corresponde al supuesto y a la pregunta. Entonces ahí tenemos un grupo de 8 obreros. 8 obreros. Tarda 12 días en abrir una zanja de 8 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad, trabajando 8 horas por día. ¿Cuántas horas diarias deberá trabajar otro grupo de 12 obreros? Para abrir en 8 días una zanja de 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Vamos analizando entonces toda la información. De 8 a 12 ha incrementado. La obra se va a acabar en más horas o en menos horas. Como vamos a tener mayor cantidad de obreros, entonces se va a acabar en menor cantidad de horas. A este tipo de comportamiento denominamos magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, por debajo tenemos un signo negativo y por encima un signo positivo. Vamos a analizar la otra magnitud. La cantidad de días ha disminuido también en este caso. Para acabar la obra se requieren más horas o menos horas. Como ahora se va a trabajar menor cantidad de días, entonces para acabar toda la obra se requiere más horas. También es inversamente proporcional las magnitudes, entonces colocamos por debajo del dato un signo negativo y por encima un signo positivo. Vamos por la otra. La cantidad de metros respecto al largo ha disminuido. La obra se acaba en más horas o en menos horas.
tendría que ser en menor cantidad de horas. Entonces, esto es una magnitud directamente proporcional. Por debajo del dato colocamos un signo positivo y por encima un signo negativo. Vamos a la otra. La cantidad de metros a ser cavada respecto al ancho ha incrementado. La obra se va a cavar en más horas o en menos horas. Ahora tenemos que cavar más, entonces más horas. También tenemos magnitudes directamente proporcionales. Por debajo un signo positivo, por encima un signo negativo. La cantidad de metros respecto a la profundidad ha incrementado. La obra se acaba en más horas o en menos horas. Tenemos en más horas porque ahora vamos a trabajar más. Entonces también es una magnitud directamente proporcional. Y donde se encuentra la incógnita siempre positivo. Por lo cual, el valor de la X se va a calcular a través del producto de todas aquellas cantidades que llevan por encima signos positivos o por debajo signos positivos. En este caso 5, 4, 3 y 8. En el denominador colocamos todas aquellas cantidades que llevan por debajo o por encima signos negativos. Tenemos ahí 12 por 8 por 8 nuevamente por 3 y por 2. Y posteriormente procedemos a simplificar. Tenemos 8 con 8. 8 con 8. Luego tenemos 12 entre 12. Luego tenemos 3 entre 3. Luego tenemos 2. Mitad de 2, 1 de 4 igual a 2. En el numerador nos ha quedado 1 por 1 por 5 por 2 por 1 por 1. Entonces tenemos igual a 5 por 2, 10. En el denominador, 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Entonces tenemos 10. Entonces, para acabar toda la obra con las modificaciones realizadas, se va a necesitar 10 horas por día a trabajar. De esa manera, entonces hemos resuelto el ejercicio. Otra más. No. Se emplean 10 hombres durante 5 días.
trabajando 4 horas diarias para acabar una zanja de 10 metros de largo. Seis metros de ancho y 4 metros de profundidad. Punto seguido abren signos de interrogación. ¿Cuántos días necesitarán seis hombres trabajando 3 horas diarias para acabar otra zanja de 15 metros de largo. 3 metros de ancho y 8 metros de profundidad. En un terreno de doble dificultad entre paréntesis. Se deduce en el supuesto la dificultad
es de 1. Bueno, vamos a ir ahora colocando todos los datos del problema para ver si es directamente proporcional o inversamente proporcional cada una de las magnitudes respecto al de la incógnita. Entonces volvemos a leer. Se emplean 10 hombres. Se emplean 10 hombres durante 5 días. Trabajando 4 horas diarias. Para acabar una zanja de 10 metros de largo. 6 metros de ancho. Y 4 metros de profundidad. Ahora tenemos 4 metros de profundidad. ¿Cuántos días necesitarán? 6 hombres trabajando. 3 horas diarias. Para acabar otra zanja de 15 metros de largo. 3 metros de ancho. Y 8 metros de profundidad. En un terreno de doble dificultad. Entre paréntesis decía, se deduce en el supuesto la dificultad es de 1. Entonces, toda la primera fila corresponde al supuesto. La segunda fila corresponde a la pregunta. Entonces aquí vamos a tener 1 de dificultad. De esa manera complementamos la información. Ahora veamos, la cantidad de hombres ha disminuido. La obra se acaba en más días, en menos días. Vamos a necesitar más días para poder acabar. Este tipo de comportamiento es magnitudes inversamente proporcionales. Entonces primero colocamos un signo negativo y por encima un signo positivo. Pasamos a la otra magnitud. La cantidad de horas por día a trabajar también ha disminuido de 4 a 3. Se requiere más días o menos días para acabar la obra. Como ahora se va a trabajar menor cantidad de horas por día, entonces requiere más horas.
esto también es una magnitud inversamente proporcional. Por debajo colocamos un signo negativo, por encima un signo positivo. La cantidad de metros respecto al largo ha incrementado. La obra se acaba en más días o en menos días. En más días. Entonces es una magnitud directamente proporcional. Por debajo un signo positivo, por encima un signo negativo. Luego tenemos la cantidad de metros respecto al ancho ha decrecido de 6 a 3. Para acabar la obra se requieren más días, menos días. Se requiere menos días, porque ahora se va a acabar menor cantidad de metros. Entonces esto también es magnitud directamente proporcional. La cantidad de metros respecto a la profundidad ha incrementado. Se requieren más días o menos días para acabar la obra, se requieren más días. Es una magnitud directamente proporcional. Ahora tenemos la dificultad es mayor, por tanto, para acabar la obra se requieren más días o menos días. Se requiere más días. Entonces, esta también es una magnitud directamente proporcional. Ahora vamos a calcular el valor de la incógnita. Y la incógnita siempre tiene un signo positivo. Tenemos igual. En el numerador colocamos las cantidades que llevan signos positivos por encima o por debajo. 10, 5, 4 por 15 por 3 por 8 y por 2. Dividimos entre todas aquellas cantidades que llevan por debajo signos negativos o por encima. 6, 3, 10, nuevamente 6, 4 y 1. Ahora vamos a simplificar. 10 entre 10. Luego tenemos 4 entre 4. 4 entre 4. Luego tenemos 6. 3 por 2, 6 entre 6. Luego tenemos igual mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Luego tenemos 15. Tercera de 15, 5. Y de 3, 1. Después creo que no tenemos más. No podemos simplificar. Entonces tendríamos igual 5 por 5, 25. Por 4, 5. 3 por 1, por 1, por 1, por 1, 3. Bueno, generalmente se dejan en números mixtos, no fraccionarios. Eso quiere decir que tenemos que dividir 100 dividido entre 3. 10. 10 entre 3 igual a 3 por 3.
9 al 10, 1. Bajamos el 10. Volvemos a dividir. 3 por 3, 9 al 10, 1. Es lo que ha sobrado. Un número fraccionario de ese tipo escribimos 33 enteros. El resto, 1 sobre el divisor que es 3. Entonces, el resultado, 33 enteros, 1/3 de 10. Y eso sería el resultado. Profe, por favor, ¿puede explicar ahí dónde está tachando? Mm, Hemos sacado con color celeste que está 10 sobre 10, eso hemos simplificado. Luego, 8 con 8 creo que teníamos. No, creo que no. Entonces hay 10 sobre 10, ahí va 1. Luego, 3 por 2 en el numerador es 6, para poder simplificar con el 6 que está con verde. Posteriormente, con color rojo, la mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3. Después de 15, la tercera parte de 3 es igual a 1 y de 15 es igual a 5. Solo eso es lo que podemos realizar. Por tanto, en el numerador me ha Ah, quedado 5 por 5 y por 4. En el denominador me ha quedado 3 por 1 por 1. Entonces tenemos 100 sobre 3. Y eso hay que dividir y expresar en número mixto. Eso es entonces respecto a ese ejercicio. gracias. Ya, Gracias. ya. Voy a pasar a la siguiente hoja. 10 entonces, algunos ejercicios más. 11. En una clase de 28 alumnos, han aprobado todas las materias. Solo 7 alumnos puntos aparte. Abrimos signos de interrogación. ¿Qué tanto por ciento
de alumnos ha aprobado todo entonces vamos a hacer los respectivos planteamientos. En una clase de 28 alumnos, han aprobado todas las materias, solo 7 alumnos. ¿Qué tanto por ciento de alumnos ha aprobado todo? En ese curso solamente hay 28 alumnos, es el total de alumnos, entonces es el 100%. Este 7 alumnos que han aprobado, ¿qué porcentaje representa respecto a ese total? Entonces, tenemos una menor cantidad de alumnos, de 28 a 7, una disminución. ¿Nos corresponde un mayor porcentaje o un menor porcentaje? Nos corresponde un menor porcentaje. Entonces, esta magnitud es directamente proporcional. Y donde se encuentra la incógnita, siempre positivo. Entonces, el valor de X va a ser igual a 7 por el 100% sobre 28. Entonces tenemos igual. Séptima de 7, 1. De 28, 4. Vamos a colocarla así. X igual a 100% sobre 4. Entonces tenemos 100 sobre 4 es 25. Se lo colocamos el 100%. Por lo tanto, ¿qué cantidad, qué tanto por ciento de alumnos ha aprobado todo? El 25%. Aprobaron el 25% de los alumnos todas las materias. De esa manera entonces acabado ese ejercicio. Otro ejercicio. El 18% de los árboles del jardín
de la plaza. Mayor son almendros. Y el resto son naranjos. Si en la plaza cuarenta y cinco almendros. Punto seguido abren signos de interrogación. ¿Cuántos árboles hay en total en la plaza? Entonces tenemos 45 almendros, la cual representa el 18%. No sabemos cuántos árboles tenemos. Entonces colocamos el 100%. Donde tenemos la incógnita, colocamos el signo positivo. De acuerdo a nuestra información, tenemos un porcentaje mayor, pues ha crecido del 18% al 100%. La cantidad también va a incrementar. Entonces, esto es directamente proporcional. El valor de la incógnita. Multiplicamos en el numerador todas aquellas cantidades que llevan signos positivos por encima o por debajo. Y colocamos en el denominador todas aquellas cantidades que lleven signos negativos por encima o por debajo. Entonces, el porcentaje entre el porcentaje. Vamos a tener lo siguiente. 45, 9 por 5, por 5. El 18, 9 por 2. Novena de 9, novena de 9. Mitad de 2, mitad de 100, 50. Entonces nos ha quedado así.
5 por 5, 25 y agregamos el 0 sobre 1 por 1. 250 sobre 1. De modo que en total tenemos en la plaza 250 árboles. De esa manera hemos resuelto ese otro ejercicio. 13. El sueldo mensual de Pedro es de $1,000. Alrededor. Y si le ascienden al rango máximo de la empresa, su sueldo aumentaría un 35%. Punto seguido. ¿Cuál sería el sueldo mensual de Pedro si es ascendido? Entonces, ¿cuál sería el sueldo mensual de Pedro si es ascendido? Vamos a colocar toda la información para encontrar la solución. Entonces tenemos el sueldo mensual de Pedro es de $1,000.
Y si le ascienden al rango máximo de la empresa, su sueldo aumentaría un 35%. Entonces los $1,000 va a ser el 100%. ¿Cuál sería el sueldo mensual de Pedro si es ascendido? Donde tenemos la incógnita, colocamos por encima del dato un signo positivo. De acuerdo al porcentaje que tenemos una reducción. Entonces al valor total también le va a corresponder una reducción. A mayor valor, mayor porcentaje. A menor valor, menor porcentaje. Entonces tenemos una magnitud directamente proporcional. Calculamos el valor desconocido. En el numerador multiplicamos todas aquellas cantidades que llevan por encima signos positivos o por debajo signos positivos. Y dividimos entre todas aquellas cantidades que llevan signos positivos o negativos por encima o por debajo. Entonces, desarrollamos 10 por 100 por 35 sobre 100. Los porcentajes simplificamos. Entonces nos va a quedar igual 100 sobre 100. Por tanto, multiplicamos 10 por 35. 350. Ese es el incremento que va a recibir. $350. Pero como nos decía, ¿no? Si va a ser ascendido, ¿cuánto va a ser su sueldo en este caso? Total. Entonces, total sueldo. Vamos a sumar lo que le estaban pagando antes. 1,000. Ahora, como le van a incrementar un 35%, el valor que hemos obtenido. El total entonces. El total del sueldo que va a percibir es $1,350. Esa es nuestra respuesta final. Lo que recibía y el porcentaje que hemos calculado, esa es la que sumamos. Otro ejercicio más. 14. Si el número de mujeres de una población
ha crecido. Un 20%. En un año, coma. Calcular cuántas mujeres hay ahora. Si antes había 2000. Entonces vamos a colocar toda la información. La población en este caso total es 2000 mujeres. Que representa el 100%. Ha crecido un 20% en un año. Calcular cuántas mujeres hay. Si antes había 2000, entonces colocamos el valor desconocido representado a través de X. Donde tenemos la incógnita por encima de ese dato signo positivo. Tenemos un porcentaje menor, entonces en valores absolutos también vamos a tener una cantidad menor. Es una magnitud directamente proporcional, a la cual colocamos signo positivo por debajo y por encima del dato colocamos un signo negativo. El valor de X calculamos a través del producto de las cantidades que llevan signos positivos por encima o por debajo y dividimos entre todas aquellas cantidades que llevan por encima o por debajo signos negativos. Entonces tenemos 2000 por 20. El porcentaje lo vamos a eliminar sobre 100. Dos ceros. Dos ceros. Entonces solo nos ha quedado igual a 20 por 20 sobre 1. 400. Entonces el 20% de los 2000 está representado por 400 mujeres. Pero nos indicaba
Si había antes 2000, con estos 400 podríamos colocar total de mujeres. Antes había 2000, con lo que aumenta de un 20%, que es 400. Entonces vamos a tener el total de mujeres es de 2400 mujeres. Esa es nuestra respuesta final. Una más. En mi clase somos 30. El 40% varones y el 60% mujeres. ¿Cuántos varones? ¿Y cuántas mujeres? Hay en mi clase? Vamos a volver a colocar toda la información para el cálculo correspondiente. Entonces, en mi clase somos 30. 30 personas, 30 estudiantes. Luego el 40% varones. Entonces el total es el 100%, los 30. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay en mi clase? Estamos tomando la información de los varones, 40%. Entonces tenemos la incógnita X. Donde tenemos la incógnita, colocamos siempre signo positivo. Luego en la parte de la pregunta. Ha disminuido el porcentaje, entonces en valores absolutos también va a ser menor. Es una magnitud directamente proporcional. Más, menos. Multiplicamos todas las cantidades que llevan signos positivos por encima o por debajo. Y dividimos entre todas aquellas cantidades que llevan por encima o por debajo el signo negativo. Entonces aquí
tenemos igual 30 por 40. Del numerador y del denominador el porcentaje lo dejamos a un lado o simplificamos. Entonces, 2 ceros y los 2 ceros en el denominador, quedando así 3 por 4 sobre 1, que estamos calculando son 12 varones. Posteriormente, calculamos la cantidad de mujeres que tenemos. Cantidad de mujeres vamos a colocar. El total había 30 menos los varones 12. Entonces la cantidad de mujeres que tenemos es igual a 10 y 18. Tenemos 10, 1, 30 entonces. De modo que tenemos igual a 18 mujeres. Indicaba cuántos varones y cuántas mujeres hay en mi clase. En mi clase hay 12 varones y 18 mujeres. De esa manera entonces hemos cubierto la proporcionalidad, reglas de 3 simple y reglas de 3 compuesta. Ahora vamos a pasar a desarrollar la parte de lo que es el álgebra. Entonces nos vamos a otra hoja. Unidad 3. Conceptos fundamentales de álgebra. Desarrollamos conceptos generales. Normalmente escuchamos bastante hablar de expresión algebraica. Es una combinación de números y de letras que representan números cualesquiera. Por ejemplo, tenemos igual 2x al cuadrado más 3x por y más y al cuadrado menos 4. O también podemos tener x a la menos 1 más x
Menos 4x al cuadrado. Más 5x al cubo. Más 5x al cuadrado. Y más 10. Cada una de ellas están compuestas por términos. Entonces el otro término que utilizamos con frecuencia es término. Es una expresión que solo contiene productos y cocientes de números y de letras. Por ejemplo, tenemos igual a menos 6x al cuadrado por y al cuadrado. 3x sobre x menos 2. Voy a volver a repetir x a la menos 1 más x menos 4x al cuadrado más 5x al cubo más 5x al cuadrado más 10 de manera general. Luego, este término está compuesto por elementos. Entonces, colocamos elementos de un término algebraico. Se compone de los siguientes elementos. El signo, el coeficiente. Luego tenemos la parte literal. Y el exponente. Por ejemplo, menos 2 por x al cuadrado menos 3x más 1 elevado al cuadrado. Ahí tenemos la presencia del sí. Luego tenemos el coeficiente. La parte literal. Está compuesto por una constante también. Entonces, todo lo que está en la base lo vamos a colocar como parte literal. Y el exponente. Podemos sumar, podemos restar y tenemos términos semejantes. Términos semejantes. Son aquellos que tienen la misma parte literal y coeficientes diferentes o iguales.
Por ejemplo, volveré a copiarla. Lo siguiente. Tenemos igual a x a la menos 1 más 3 por x a la menos 1 menos 4 por x al cuadrado más 5 por x al cubo más 5 por x al cuadrado y más 10. Términos semejantes. De ellas, ¿cuáles cumplen esa condición? X a la menos 1 y 3x a la menos 1 son términos semejantes. Suficiente que las partes literales sean iguales. Los coeficientes pueden ser iguales o distintos. Podemos sumar, podemos restar. En el otro, ¿quiénes son los términos semejantes? Menos 4x sub 2 y más 5x sub 2. Ahí también podemos sumar, podemos restar cuando la parte literal son iguales. En cambio, 5x al cubo no es término semejante. No vamos a poder ni sumar ni restar. Se va a quedar así nomás. Y 10 tampoco es término semejante, es diferente. Entonces, cuando tenemos términos semejantes, podemos sumar, podemos restar. De modo que una expresión algebraica no solamente está compuesto por un solo término, sino por varios términos. Entonces, de ahí que tenemos monomios. Un monomio, 2x al cuadrado sobre 3. Ese es un monomio. Otro, menos 4y sobre x al cuadrado. También es un monomio. Luego tenemos un binomio. Un binomio está compuesto por dos términos. Por ejemplo, tenemos 2x menos 3y. Un binomio puede estar compuesto por x más y al cuadrado. Es un binomio, pero puede ser un binomio compuesto. Entonces al primero lo tomo como un solo término y al segundo como otro término. Primer término, segundo término. Pero este binomio ya no es un binomio como en el primero, sino se transformaría como un polinomio. Luego tenemos un trinomio. Está compuesto por tres términos. Tenemos 2x menos 3y más 1. Ese es un trinomio. X al cuadrado menos 4x más x al cubo. Es otro trinomio. De manera general, tenemos un polinomio que está compuesto de la forma siguiente. Tenemos a sub 0
más a sub 1 por x, más a sub 2 por x al cuadrado, más así sucesivamente, más a sub n por x elevado al exponente n. Para que se siga teniendo la x con el exponente enésimo, el coeficiente de x a la n a sub n debe ser distinto de 0. Entonces, el polinomio vamos a tener de n términos. Operaciones con expresiones algebraicas. Tenemos las 4 operaciones. La suma, la resta, la multiplicación, y la división. Entonces empezaremos a trabajar. En la suma y en la resta solo se pueden sumar y restar los términos semejantes. Y en la multiplicación podemos tener productos de monomios por polinomios. Y en la división vamos a ordenar el dividendo, el grado del polinomio del dividendo, y también el divisor para poder dividir en este caso los coeficientes. Entonces empezaremos con algunos ejercicios. Un enunciado general. Realizar las operaciones correspondientes. Primer ejercicio. Sumar. Menos 3x más 2y menos z, coma. 2x más 6y más 4z y coma 3x menos 5y más z. Podemos colocar en una posición horizontal o también vertical, ya eso depende de cada uno.
pues me han dado sumandos. Colocaremos así, menos 3x más 2y menos z más 2x más 6y más 4z. Luego tenemos 3x menos 5y más z. Vamos a obtener el resultado. Menos 3x más 3x, 0. Entonces nos quedaría solamente 2x. Luego agrupamos los términos semejantes que tienen signos positivos. 2y más 6y, tenemos 8y menos 5y. Colocamos el signo del valor mayor que predomina. En este caso, tenemos igual a 3y. En el otro caso, menos z más z, podemos cancelar y tenemos 0 más 4z, solamente sería 4z. Ese es el resultado entonces de la suma de los sumandos de estar. 2x más 3y más 4z de 4x más 5y menos 3z. Entonces debo de reconocer cuál es el sustraendo, cuál es el minuendo. La primera parte, como me está haciendo restar de, entonces la segunda parte es el minuendo. Y la coloco de la forma siguiente. 4x más 5y menos 3z menos voy a restar el sustraendo 2x más 3y más 4z. Pero si yo tengo algún inconveniente para poder realizar las operaciones, entonces puedo volverla a escribir así. 4x más 5y menos 3z. Y a todo el sustraendo hacerle afectar por el signo y transformarla en una suma. Menos 2x menos 3y. Luego tenemos menos por más menos 4z. Ahora realizo la suma. 4x menos 2x tenemos igual a 2x. 5y menos 3y más 2y. Menos 3z menos 4z tenemos igual a 7z. Y esa vendría a ser la respuesta. Bueno, vamos a quedar en esta parte. Les voy a llamar lista.
Una pregunta, licenciado. Sí, pregunta nomás. De la tarea, justamente entregué retrasada. ¿La calificación es la misma o hay un descuento de puntos? Voy a ver ya. Detente.